¿Qué pasa cuando la política enfrenta a la generación Z? Primero vinieron las prohibiciones en redes sociales, luego semanas de protestas violentas y después decenas de miles se reunieron para transformar su país, todo a través de una aplicación de redes sociales. Una de las historias políticas más sorprendentes recientes, quizá el inicio de una revolución de la generación Z. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, revelamos cómo la política de una nación se puso de cabeza, y todo se hizo en Discord. Nepal es uno de los países más pequeños de Asia, pero destaca por su importancia geográfica y por sus problemas. Ubicado en las montañas del Himalaya, entre India y China, ha sido gobernado por una monarquía hindú durante generaciones. El aumento de la población china y la intervención del gobierno chino en Nepal han causado disturbios y amenazan la estabilidad y el futuro del país. El caos actual lleva gestándose desde hace tiempo. La primera gran crisis ocurrió en 2001. El príncipe heredero Dipendra protagonizó un tiroteo en el Palacio Real, matando al rey y a la reina, así como a otros 7 miembros de la familia. Eso dejó a Dipendra como heredero y rey de Nepal, aunque estaba en coma por una bala en el cerebro. Murió 3 días después y fue reemplazado por su hermano. Esto impulsó a los revolucionarios maoístas en guerra y provocó el declive de la monarquía. No sería tan fácil. El actual rey, Gyanendra, quien reemplazó a su hermano asesino, intentó deponer al Congreso nepalí en 2005 y restableció una monarquía absoluta. Pero no duraría. Un año después, protestas masivas hicieron que el rey cediera parte de su poder. Esto se debió a una tregua entre manifestantes pro-democracia y revolucionarios maoístas, formando un frente unificado contra la monarquía. La monarquía fue derrocada en 2008 y el país transitó hacia una democracia. Pero el nuevo gobierno fue pronto criticado por su autoritarismo. Al mismo tiempo, luchó contra la creciente influencia extranjera y el descontento interno en aumento. Y las cosas estallarían en 2025. En febrero de 2025, en una conmemoración de la Revolución de 1951, el exrey publicó un mensaje en video condenando al actual gobierno liderado por los comunistas. Aunque no pidió restaurar la monarquía, el discurso reunió a monárquicos, sobre todo por la impopularidad del gobierno actual debido a la corrupción y la crisis económica. El gobierno prohibió pronto las protestas masivas y las huelgas de hambre. Cuando un grupo pro-monárquico se manifestó en Katmandú, la policía respondió con dureza. 2 personas murieron y 45 resultaron heridas. Se culpó al exrey de los disturbios y el gobierno planeaba quitarle el pasaporte. Pero resultó ser solo un pequeño aperitivo de lo que estaba por venir. La represión a la disidencia en Nepal aumentaba desde las protestas monárquicas y en septiembre de 2025 llegó a su punto máximo. Recientemente, el gobierno implementó nuevos impuestos, como uno en 2022 para plataformas de redes sociales y servicios digitales, además de impuesto al valor agregado a proveedores extranjeros de servicios electrónicos. Estas plataformas deben registrarse de inmediato en el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información. Pero muchas de las principales plataformas se negaron a cumplir con esas obligaciones onerosas. Y de pronto, las redes sociales en Nepal se apagaron. Facebook, X, YouTube, Reddit, Snapchat y hasta plataformas poco usadas como LinkedIn y Signal se desconectaron. En la superficie, esto era el gobierno cumpliendo sus amenazas de hacer que estas empresas pagaran. Algunos argumentaron que solo era una tapadera. Las redes sociales fueron clave para organizar las protestas a favor de la monarquía. Los feeds en Nepal mostraban una tendencia que exponía el nepotismo en el gobierno del primer ministro K.P. Sharma Oli. El líder de larga data del Partido Comunista en Nepal, esta era su 3ª vez como primer ministro y era visto como desconectado y cada vez más autoritario. Lo que seguiría serían algunos de los días más locos en la historia de Nepal y algunos de los más violentos. Si el gobierno creyó que cerrar redes sociales calmaría las tensiones, se equivocaron por completo. Las tensiones crecían por la desigualdad de ingresos en Nepal, donde el promedio anual era 1.400. Esto aumentaba el resentimiento al mostrar la élite su riqueza, contrario a lo que promete un gobierno comunista. Nepal tiene una población joven, con una edad media de 25 años, y muchos de la generación Z estaban cansados del futuro incierto. Aislarlos del mundo empeoró la situación. Nepal no es un país fácil para vivir, ya que la mayor parte del territorio es rural. Las redes sociales son muy populares y muchas personas dependen de ellas para trabajar, así que apagarlas enfureció aún más al joven promedio, sin nada que perder.
La alta tasa de desempleo y migración hacían que quienes permanecían en el país estuvieran decididos a luchar por él. Así que muchos empezaron a buscar una manera de coordinar una respuesta mucho más grande, y la encontraron en línea. Algunas redes sociales, como Discord e Instagram, siguieron en línea. Pronto fueron puntos de reunión para la rebelión. Quienes han intentado enseñar a sus abuelos a crear una cuenta, saben que la generación mayor suele tener dificultades con las redes sociales. Esto les dio a los rebeldes de la generación Z un impresionante punto ciego para hacer sus elaborados planes sin ser detectados por las autoridades gubernamentales. Sin embargo, con más detalles, quedó claro que no era solo un pequeño movimiento de base. Miles de nepaleses se reunieron en Discord, aunque los canales seguían vulnerables a trolls externos. Pero cuando la rebelión llegó al mundo real, todo cambió drásticamente. La primera gran protesta fue el 8 de septiembre en Katmandú, cerca del Parlamento Federal. Decenas de miles de activistas asistieron y el gobierno se sorprendió por la ferocidad. Esto fue organizado oficialmente por Yami Nepal, organización benéfica enfocada en la ayuda para terremotos. Las cosas se salieron de control cuando un activista lanzó una piedra a una cámara de televisión y el gobierno respondió con mano dura. Los manifestantes respondieron con violencia tras ser golpeados y todo se descontroló. Los manifestantes, enfurecidos por los ataques a sus compañeros activistas, comenzaron a asaltar el Parlamento. Las fuerzas de seguridad desataron una combinación de armas no letales como gas lacrimógeno y balas de goma, junto con munición real. Se declaró un toque de queda, pero no dispersó a las multitudes enfurecidas. Cuando se disipó el humo, más de 50 personas murieron y alrededor de 350 resultaron heridas. La ira era tan abrumadora que el gobierno sintió que tenía que hacer algunas concesiones, incluyendo levantar la prohibición de las plataformas de redes sociales prohibidas. Pero una vez que se enciende una llama, no se apaga fácilmente. El ministro del Interior había renunciado el día anterior, pero en cuanto el primer ministro Sharma Ali se dio cuenta de lo grande que se estaba volviendo la rebelión, renunció, pero no antes de ordenar a sus ministros restantes que se mantuvieran firmes. Al amanecer, huyó a un cuartel militar e intentó sobrellevar la crisis. Para entonces, el movimiento de protesta ya era autosuficiente. Los rebeldes no solo pedían un nuevo líder, exigían un cambio total. En Nepal, atacaron instituciones clave como la Corte Suprema y la sede del Partido Comunista. El día anterior la violencia era del gobierno, pero el 9 de septiembre los manifestantes respondieron. No solo atacaron los edificios gubernamentales, también atacaron las residencias de los funcionarios del gobierno, incendiándolas. El edificio principal del Parlamento también se encontró en llamas, y el ejército, que comenzó el día buscando restaurar el orden, terminó tratando de facilitar la evacuación de funcionarios prominentes. Cuando los manifestantes descendieron sobre el aeropuerto para intentar detener las evacuaciones, el ejército tomó el control y dejó los aviones en tierra. Y parecía que ningún lugar era seguro. Hasta el recién inaugurado Hotel Hilton en Katmandú, símbolo de la élite, fue incendiado. Estaba claro que el viejo orden en Nepal había terminado. La única pregunta era, ¿qué lo reemplazaría? La rabia aumentaba, transformando las protestas en una revolución. Manifestantes atacaron residencias de políticos destacados y en algunos casos a sus familias. Hubo incendios a gran escala y varias personas murieron, pero aún no se han confirmado sus identidades. Incluso despojaron de su ropa al ministro de Finanzas y lo persiguieron hasta un río, y la batalla estaba a punto de trasladarse a un nuevo entorno. A lo largo de los años, el gobierno había encarcelado a innumerables personas por delitos políticos. Ahora, los manifestantes pusieron su objetivo en liberarlas. Durante el caos, algunos prisioneros fueron atacados e incendiados, otros escaparon. El gobierno intentó sofocar las protestas, pero no tuvo éxito. Se informó que ese día murieron más policías que prisioneros. Los monárquicos intentaron aprovechar el caos, pero era probable que surgiera algo nuevo en su lugar. Pero primero, un elemento antiguo intentaría tomar el control. La noche del 9 de septiembre, el ejército anunció que tomaría el control y restablecería el orden. El ejército era considerado mediador neutral tras dejar el gobierno el poder. Ashok Rai Sigdel, jefe del Estado Mayor del Ejército, intentó dialogar con los grupos rebeldes. La mañana del 10 de septiembre, la presencia del ejército en las calles fue señal de orden para algunos y amenaza para otros. El ejército reprimió a los agitadores más peligrosos, confiscó armas y permitió a los manifestantes expresar sus opiniones. Mientras algunos manifestantes continuaban con actividades violentas y atacaban edificios gubernamentales, el ritmo parecía estar disminuyendo. Algunos manifestantes incluso comenzaron a limpiar los daños del día anterior, pero tras bambalinas algo extraordinario estaba sucediendo.
Antes, las revoluciones eran más directas y solían ir contra un monarca sin rendir cuentas a nadie. Suelen tener un líder rebelde dispuesto a tomar el control, y en las revoluciones rusa y francesa, a menudo acababan como dictadores. El objetivo es cambiar un gobierno por otro, pero eso no ocurrió en Nepal. Las protestas fueron lideradas por jóvenes sin experiencia gubernamental ni interés en gobernar el país. Pero ahora el destino del país estaba en sus manos. Las protestas se descontrolaron y se alejaron de sus intenciones originales. Mientras que la furia inicial fue alimentada por la desigualdad, el movimiento pronto atrajo a facciones marxistas militantes. Unos tenían lazos con China, otros eran promonárquicos con su propia visión de gobierno. Los organizadores de las protestas se deslindaron de la violencia, que pronto empezó a disminuir. Sin más protestas desde el día 10, era momento de decidir qué seguía. Aunque el gobierno había renunciado, no se había realizado una elección para destituirlos o reemplazarlos. El ejército estaba, en teoría, a cargo de restaurar el orden en las calles y había sido muy cuidadoso en dejar claro que esto no era un golpe militar, y parecía que funcionaba. Los manifestantes no se enfrentaron directamente con el ejército, salvo por algunos enfrentamientos aislados, pero eso fue porque no veían al ejército como una continuación del gobierno opresivo, y para establecer un nuevo gobierno, regresaron al lugar donde todo comenzó. Gran parte de las protestas se organizaron en uno de los pocos sitios de redes sociales aún disponibles, Discord, un sitio que combina foros interactivos con llamadas telefónicas por internet gratuitas. Permite a los usuarios crear un Discord privado solo por invitación para hablar de planes, estrategias de videojuegos u otros temas, incluso revoluciones. Los Discords privados nepaleses creados al inicio de la crisis fueron clave para organizarse fuera de la mirada opresiva del gobierno, y ahora serían la clave para seleccionar al nuevo gobierno. Discord cuenta con más de 200 millones de usuarios mensuales. El 90% juega videojuegos, pero el 10% restante también es relevante. Se ha convertido en una de las plataformas favoritas entre los usuarios de la generación Z en los últimos años, disfrutando de la privacidad en comparación con otros sitios más públicos como Facebook y X. Se cree que el Discord clave que organizó las protestas tenía más de 100.000 participantes, y podían iniciar sesión y revisar el estado del caos mientras las protestas continuaban. Algunos empezaron a decir que este Discord era básicamente el Parlamento de Nepal, y que enfrentaban una tarea casi imposible. Aunque el servidor estaba lleno de jóvenes activistas, tenía liderazgo central con el grupo benéfico Jamie Nepal. Ellos habían estado tratando extensamente con el gobierno y conocían el delicado acto de equilibrio que implica elegir un nuevo liderazgo. El primer ministro interino debía ser aceptable para los activistas que lideraban las protestas, los rebeldes radicales y el ejército. Elegir a alguien ligado al antiguo gobierno podía provocar ataques rebeldes, mientras que un radical en el poder podía causar un golpe militar. Nada nuevo para el país, era momento de votar. Lo más sorprendente de este evento no fue solo que la elección ocurrió en Discord, sino que el ejército la aprobó. El liderazgo del ejército se reunió con los organizadores de Discord para pedirles ayuda en la elección de un líder interino. Así iniciaron días de intensos debates, considerando a casi todos. Incluían a figuras clave de la infraestructura nacional, como el exjefe de electricidad Kulmungi Singh y la estrella de cricket Saigar Dakal. Y no era sencillo mantener el Discord en el tema. Durante el debate, Discord sumó 45.000 miembros nuevos y no todos buscaban elegir al gobierno. Muchos eran forasteros que buscaban una visión interna de la crisis que se estaba desarrollando en todo el mundo, o simplemente querían trollear y causar problemas. A pesar de todo, el cónclave virtual siguió trabajando, y todos esperaban ver a quién elegirían para guiar a Nepal al futuro. Y sorprendentemente, era una figura familiar. Para tranquilidad de quienes temían un gobierno radical en Nepal, el grupo eligió una figura aceptable para todos: Sushila Karki. Ella fue presidenta de la Corte Suprema de 2016 a 2017 y antes tuvo una larga carrera en la política nepalesa. Participó en el movimiento popular de 1990 para derrocar a un gobierno opresivo y fue encarcelada por sus acciones. Años después, Karki casi fue sometida a juicio político por desafiar al gobierno desde la corte. Igualmente importante, Karki es la primera mujer en liderar Nepal. A sus 73 años, Karki probablemente será una primera ministra interina enfocada en dar estabilidad al país, no en consolidar su poder. Resuelta la discordia sobre Karki, la mañana del 11 de septiembre de 2025 lo oficializaría. El presidente, el jefe del ejército y representantes de los manifestantes se reunieron en el cuartel general y eligieron a Karki.
Se temía que la facción maoísta del Partido Comunista impulsara a un candidato, pero no impugnaron la elección y pidieron a sus simpatizantes trabajar dentro del sistema democrático. Al día siguiente, Karki sería investido, y ese mismo día, el presidente disolvió el parlamento, dejando al gobierno de Nepal en el limbo. El futuro es incierto para Nepal y otros lugares. Aunque el nuevo gobierno fue seleccionado mediante medios democráticos, en cierto modo, todavía no fue una elección formal. El nuevo gobierno quería dejar en claro que esto no fue un golpe de Estado ni una revolución, de las que el país ya había tenido muchas en el pasado. El gobierno de Karki sería una administración interina, y nuevas elecciones para un parlamento completo se llevarían a cabo el 5 de marzo de 2026 y no en Discord. Esto se consideró una forma de calmar rápidamente a las personas que pensaban que el futuro de Nepal estaba en el aire, y pronto se hizo evidente el costo de la rebelión. Tras disiparse el humo, se confirmó la muerte de 72 personas. Al menos 21 manifestantes, 9 prisioneros, 3 policías y 18 sin identificar. Se cree que algunos de estos últimos eran políticos. Aún más impactante, más de 1.300 personas resultaron heridas en el conflicto. Tras el fin de las protestas, se levantó el toque de queda en Katmandú. El primer ministro Karki visitó a los manifestantes heridos en el hospital y comenzó el proceso de organizar la compensación. Parecía que una nueva calma se estaba instalando en Nepal, en lo que fue, en comparación histórica, una revolución con muy pocas bajas. ¿Será el inicio de una nueva tendencia? Este levantamiento atrajo la atención mundial por varias razones. Por un lado, fue la primera revolución en mucho tiempo completamente encabezada por jóvenes, y sin duda fue la única organizada a través de las redes sociales. A medida que aumentan las tensiones globales, muchos empezaron a preguntarse si esto era la chispa para una nueva ola de revoluciones. En una palabra, no. Nepal tenía varias características que hacían mucho más probable una revolución como esta. Vivía una escena política inestable, con varios golpes de Estado y revoluciones en las últimas décadas. Además, es un país mucho más pequeño que la mayoría de las grandes potencias mundiales. Su población podía llegar fácilmente a la capital para expresar su descontento. Eso facilitó que los manifestantes superaran al ejército y que sus demandas parecieran razonables en comparación. Y la oposición tenía un mensaje claro: no a la corrupción ni a la opresión. Y sinceramente, eso no ocurre en ningún otro lugar. La mayoría de las protestas son menos unificadas que en Nepal, pero en el mundo aún hay motivos para pensar en una nueva era. Fue la primera revolución transmitida en vivo por redes sociales, donde activistas compartían tácticas y escenas de protesta en tiempo real. Aclaró que las redes sociales son herramientas como otras y pueden ser muy útiles en crisis. Si algo puede volver a unir a la gente así, serían las redes sociales, pues pocas cosas unen tanto como perder sus conexiones. Todavía es demasiado pronto para saber cuál será, en última instancia, la historia de la revolución de las redes sociales en Nepal. Actualmente, el gobierno lo dirige una figura confiable, pero en las elecciones de marzo podría ganar una voz radical o los tradicionalistas podrían volver al poder. Está claro que los jóvenes de Nepal, usando solo redes sociales y su pasión por el cambio, hablaron unidos y derrocaron un gobierno. Y millones de jóvenes en todo el mundo los están mirando y pensando: oye, tienen buenas ideas. Para ver cuán sangrientas son las revoluciones, mira, necesitas entender la Revolución Francesa. La historia se repite. O haz clic en este video